Seguimos en la mañana de a las 7, casi digo, lo hacemos recibiendo visita, pero no es visita, Fer, ¿no? No. No es visita. Es de la casa. Es de la casa, ¿eh? La doctora María Inés Salvatierra, abogada previsionalista. Buen día. Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, se ha hablado tanto en los últimos 15, 20 días del sistema previsional argentino. ¿Qué es el sistema previsional argentino, doctor, y cómo funciona? Me parece lo más importante saber eso, ¿no? El funcionamiento del sistema previsional. Nuestro sistema previsional es un sistema solidario de reparto asistido. Solidario nos referimos porque necesitamos del aporte de todos los trabajadores activos para poder pagar o hacer frente a la prestación de los pasivos. Y una vez que entendemos cómo funciona, cuando decimos de reparto es porque el Estado Nacional recauda ese aporte previsional, tanto el del trabajador como el aporte patronal, para pagar o para repartir entre jubilados y pensionados actuales. Entonces, esa es la base o el cimiento sobre la cual tenemos que ver o plantear o entender una posible reforma previsional. Nosotros tenemos actualmente 12.200.000 trabajadores en blanco. 12 millones. 12.200.000 trabajadores en blanco. Pero tenemos 17 millones de beneficiarios. Una suma que se ha incrementado. Que no son todos jubilados. Ahí se incluye la UH. Exacto. Pensiones no contributivas, asignación universal, jubilados, pensionados, etcétera. Todos los beneficiarios que perciben a través de ANSES, del sistema. O sea, los aportes de 12 millones de trabajadores van para distribuir en 17 millones de beneficiarios. Este número se ha incrementado considerablemente en los últimos 15 años, Fernando. Teníamos hace 15 años 5 millones de jubilados y pensionados, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, cuál es la remuneración bruta, promedio, ¿cuál es el sueldo promedio? ¿De un trabajador en actividad? Sí, promedio, ¿no? Hay gente que cobra mucho más o otros menos. ¿O eso de un jubilado? No, remuneración bruta. Trabajador de un trabajador promedio, 23.700 pesos. Esa es la remuneración del trabajador en actividad. Más del 50% de esos 12 millones de trabajadores cobran menos de 17.000 pesos. Pero este es el promedio. Si avanzamos sobre este promedio y vemos cuál es el aporte obligatorio, tenemos un aporte del 27%, porque es el 11% obligatorio para el trabajador y el 16% que aporta el empleador. Entonces tenemos un aporte promedio de 6.300 pesos. 6.400. Claro. No alcanza para pagar, una jubilación mínima. Y recordemos que ese aporte promedio es de 12 millones de trabajadores y hay que pagar a 17 millones de beneficiarios. Entonces me parece el puntapié inicial para poder entender hacia dónde vamos. Ahora, por sí solo, a ver, ahí están los números. Traje ejemplos reales, estimaciones reales. La remuneración, una persona que cobra hoy 7.200 pesos, por ejemplo, la empleada doméstica de 5 horas laborales diarias, en 5 días cobra 7.200 pesos. Hoy se jubila con 7.240, o sea, se jubila con el 100%. Claro. Lo mismo un trabajador de 8.250 pesos, se jubila con el 87%. Entonces, cuando los legisladores nacionales dicen, vamos por el 82% móvil, a este sector se lo estaría perjudicando. A este sector se le estaría... le bajaría. Por supuesto. Entonces, y ojo, que en el sistema el 80% de nuestros jubilados cobra haber mínimo previsional. Lo que hay que aclarar con el famoso 82% es que estamos hablando del 82% del sueldo mínimo vital y móvil. Claro, pero... No del 82% que está en la ilusión de mucha gente de decir, bueno, si gano 100 voy a cobrar 82. Es que bueno, lo que plantean a nivel general es que toda persona que percibe una remuneración determinada, porque lo del 82% del haber mínimo vital y móvil ya se dio, ya está. O sea, es algo que si se aprueba la reforma tiene que darse ahora, en enero. Entonces, pero una persona que cobra 100.000 pesos, 50.000 pesos, se está bregando para... Entonces yo pregunto, sobre todo, perdón, voy a hacer alusión a un diputado nacional, a Del Caño, que dice 10 palabras y 8 son 82% móvil. Quiero que me explique cómo lo va a hacer. Lleva 6 años como diputado nacional. Presente el proyecto. Si usted tiene la solución, escríbalo al proyecto de ley.
¿Cómo? ¿De dónde va a salir la recaudación para hacer frente al pago del 82% de todos los jubilados y pensionados? Ahora, ¿cómo se financia el sistema? Porque vimos que, con los ejemplos que vos diste, que no alcanza. Entonces, ¿qué hay de rentas generales? ¿Sale para...? Es que hoy se está haciendo, es decir, además de la recaudación previsional, lo que se está haciendo es generar o sacar de otros de la recaudación impositiva. Claro, de ahí. Se está destinando de otros lugares para poder hacer frente a esto. Para mí, la solución no está en ir a un 82% móvil. Para mí la solución está en generar las condiciones necesarias para efectivamente generar más fuentes genuinas de trabajo. Que esto, por ejemplo, viene de la mano de la reforma tributaria, que también está planteada. Es decir... Porque ¿cómo están enganchados un tema con el otro? El 80% de los jubilados y pensionados percibe haber mínimo previsional. Sí. Hoy la reforma previsional no la podemos mirar solita, hay que ver la película completa. Hay una reforma laboral y una reforma tributaria. Exacto. En la reforma tributaria se plantea una disminución del impuesto a las ganancias, tanto para personas físicas como para empresas. Al reducir el impuesto a las ganancias a las empresas, lo que persigue el gobierno nacional es generar más fuentes genuinas de trabajo. Tenemos 4 millones de trabajadores informales en nuestro país, en negro, tanto que trabajan para alguna empresa o cuentapropistas. ¿Sí? Entonces, si reducimos el impuesto a las ganancias a las empresas y efectivamente se dan las condiciones para sumar gente al empleo en blanco, va a haber más recaudación previsional, menos recaudación impositiva, pero más recaudación previsional. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando hablamos de la reforma, y ahora sí, ahora sí, entremos a la reforma. Al famoso proyecto que... Claro, acá... Bueno, del proyecto se habla de dos cosas nada más. Se habla del cambio de la fórmula de actualización de los saberes y de la posibilidad opcional de seguir trabajando hasta los 70. Eso es voluntario. Por eso, opcional es voluntario. Lo de la edad ni siquiera se está debatiendo. O sea, yo lo que veo personalmente, esto es una opinión personal, que como todo proyecto de ley se discuten posiciones políticas, no se discuten ideas, no se debaten ideas. Si nosotros vemos que el proyecto de reforma previsional en cuanto a la movilidad, lo que plantea es extraer de la fórmula la recaudación impositiva, ¿sí? Hoy la fórmula se compone de 3 ítems, de la recaudación impositiva, se compone del promedio de aumento de salario a nivel país y del índice inflacionario. Se va de cuajo la recaudación impositiva. Ahora, si el gobierno está planteando una reforma tributaria paralelamente donde la recaudación va a bajar, la recaudación impositiva, para que se incremente el trabajo en blanco, para que se reactive la economía, entonces es irresponsable de mi parte decir la fórmula va a ser mejor o peor. Eso sería hacer futurología. Hay gente hoy que dice los jubilados van a perder o les van a descontar. Es generar un temor en el universo de jubilados y pensionados. Hay una angustia. Innecesario. Hay una angustia en los jubilados. Porque Totalmente. dicen, ¿qué va a pasar con lo que yo cobro? ¿Me van a pagar menos? Porque no lo tienen en claro. Pero porque no tienen en claro que esto va de la mano, es un paquete completo. Hay también una reforma laboral que quedó para ser tratada el año que viene, que está en marcha y que todo va a impactar de manera positiva en el sistema. Es decir, ¿qué es lo que se está buscando? Que al haber menos recaudación fiscal haya más fuentes de trabajo genuino. Sí, eso se entiende. Haya más recaudación en el sistema previsional. Si hay más recaudación en el sistema previsional, bueno, mi sugerencia, vamos para mejorar la reforma. A futuro tiene que ser, mejoremos el haber mínimo previsional. Si hay el 80% de los jubilados cobra haber mínimo, ese debería ser, hacia ahí debería ir una reforma previsional futura. Porque en definitiva, el trabajador que cobra 30, 40, 50, 100 mil pesos, que lo hay, ¿sí? Tienen otros mecanismos para solucionar.
pueden generar, tienen una capacidad de ahorro diferente. Totalmente. Para contratar seguros de retiro, para generar inversiones. ¿Y cómo sería, María Inés, la nueva fórmula, o cuáles serían los resultados aplicando la nueva fórmula? La nueva fórmula, más allá de que no sé si va a ser más beneficiosa o no, pero sí a mí me parece más justa, es atar la movilidad directamente al índice inflacionario más un porcentaje del PBI, del Producto Bruto Interno, que vuelvo a lo mismo. Si el Producto Bruto, digamos, si la reforma tributaria genera crecimiento en la economía, a menor impuesto va a haber mayor consumo y mayor PBI. Ahora, entonces, se habló mucho del empalme, de que en realidad el cambio de fórmula perjudica porque les hace perder varios puntos a los jubilados. Para mí, ¿cuál es la solución, Fernando? Que se sancione la ley, fecha de vigencia 1 de abril. 1 de abril. ¿Es verdad eso? Sería inconstitucional modificar Entonces, claro, una ley con carácter retroactivo. Se mantiene ¿Por qué? Porque la movilidad que debería darse en marzo, en el mes de marzo, hoy tenemos vigente la ley de movilidad previsional y ya está adentro de julio a diciembre, ya transcurrió el tiempo. La movilidad de marzo debería ser con la ley actual. Exacto. ¿Exacto? Es decir, la ley actual está vigente y el periodo de medición del porcentaje ya está adentro, ya pasó el periodo de medición. Entonces, en marzo se debería aplicar la ley actual. Si la ley entra en vigencia el 1 de abril, entonces en junio comenzaría la movilidad con la nueva fórmula. Para mí sería la solución. Ahora, si quieren armar un empalme y armar como un mix, que es lo que estoy, digamos, escuchando, a ciencia cierta no se sabe todavía, armar un mix entre esta ley de movilidad y la próxima, bueno, veremos. ¿Y el bono de compensación sería una solución para todo? Pero eso es lo que se busca, digamos, compensar esto. A ver, si la ley entra en vigencia en enero sería inconstitucional derogar retroactivamente una ley. Yo estaría derogando retroactivamente la ley que hoy está vigente, porque el periodo de medición de julio a diciembre ya pasó. Entonces, la única alternativa para que no sea inconstitucional, bueno, hay dos alternativas, o dar una compensación y buscar un mix. Lo que pasa es que la compensación igual te deja de arranque en el piso bajo. Claro, bueno, pero por eso. Ese es el tema. ¿Cuál sería la solución ideal? Listo, se sanciona la ley, pero entra en vigencia el 1 de abril. Más adelante. Por lo menos la fórmula. El 82% del salario mínimo vital y móvil puede entrar en vigencia ahora porque obviamente va a haber muchos jubilados que se van a beneficiar. El hecho de poder elegir extender o no la edad jubilatoria puede entrar en vigencia en enero, digamos. Es una cuestión voluntaria del trabajador. Lo otro, habría que posponer hasta el 1 de abril, cosa que el primer trimestre a aplicar la nueva movilidad sea junio. Y tiene un sentido común tremendo. Y ¿no? Claro, porque si no estaríamos... No entiendo cómo no se ha planteado. Bueno, pero ya ven, no se ha planteado. Ahora, no se lo plantea, y lo más lamentable y bochornoso y verdaderamente da vergüenza, permítanme que exprese esto, pero nosotros elegimos a nuestros representantes para que debatan ideas, para que trabajen, para que busquen las mejores soluciones. En este caso para los jubilados, que es el universo de gente que a mí puntualmente me interesa, me pone la piel de gallina solo pensarlo y hablar del tema. Pero que discutan posiciones políticas o que discutan al punto de la violencia o de tener que suspender sesiones, que no puedan hablar o debatir de manera civilizada. Sí, es tremendo. ¿Pensás que el gobierno comunicó bien el tema de la reforma? Es que ese es el problema. Me parece que pasa por la falta de información, porque tomaron los proyectos de reforma como compartimentos estancos, como que separados. No la reforma tributaria va por acá, la reforma previsional plantea esto y la laboral es una película completa. Claro. Y favorece a las empresas en la baja del impuesto, favorece a las empresas y a la población en general para sumar gente al empleo en blanco, favorece eso al sistema previsional. Otro de los puntos de la reforma, que esto es de la reforma laboral, no previsional, es
eliminar la remuneración máxima imponible. Vos bien sabes de lo que hablo porque es un monto máximo sobre el cual se aporta el 11%. Todo trabajador que cobra más de 82.000 pesos, supongamos 100, 120, 150, que no son tantos, pero hay 200.000 trabajadores en el país por sobre la remuneración máxima, hoy aportan el 11% de 82.000. Entonces se va a eliminar y señor, aporte el 11% de su sueldo, de 100.000, de 120, de 150. Eso a la larga, digo, de acá a 10 años, va a traer de a poquito un cuasi beneficio para ese trabajador que se va a jubilar con un haber un poquito mejor que el que hoy se jubilaría, ¿sí? Digo a la larga porque la reforma, tanto la laboral como la previsional e incluso la impositiva, están pensadas para la posteridad, no están pensadas para un periodo de gobierno. Entonces, tenemos que ver, y ahí es el error del gobierno en la información. En la comunicación. La comunicación fue como... O sea, faltó elementos en la comunicación. Faltó atar los cabos, ahora, faltó hacer entender por qué esta reforma tributaria favorecería el sistema previsional, por qué tal punto de la reforma laboral favorecería, generaría mayor recaudación en el sistema previsional y podríamos, sí, no digo pagar un 82% móvil, es irresponsable verdaderamente hablar de eso. Y mostrar siempre que de ninguna manera se puede perjudicar a de ninguna manera, por favor. Ahora, hay otro tema, María Inés, sí. Porque, lo preguntan mucho los televidentes, los oyentes en la radio. Estamos hablando siempre del caso de los jubilados, que el cambio de movilidad, de la actualización, todo eso. Pero ¿qué pasa con los actuales trabajadores que están por jubilarse? Como en mi caso, por ejemplo, dentro de 2 o 3 años yo voy a jubilarme. Mucho más. 2, 3 años. A usted le falta mucho Hace más. 2 o 3 años que está jubilado. Sí. Búsqueme a mí. Creo que el año que viene te toca a vos. No, a él le falta más que a usted. Le falta, 12 años. Claro. ¿Sí? No, pero ¿de qué manera afecta a los futuros jubilados esto? Si es que los afecta. No los afecta en nada. Justamente esta semana me preguntaban eso. Bueno, dice, pero la gente se va a jubilar con menos dinero. No. Esta reforma previsional no afecta en nada. Es más, en agosto de 2016 se cambiaron los índices de actualización. Se mejoraron los índices. ¿Eso salió con la ley de reparación histórica? Eso fue un poquito antes de la ley de reparación histórica. Y se mejoraron los índices de actualización de los últimos 10 años de sueldo. Sí. Entonces, el haber resultante, los jubilados que se jubilaron a partir de agosto de 2016 hasta hoy, tienen un sueldo un poquito mejor, proporcionalmente hablando, que los que se jubilaron hasta julio, por ejemplo, de 2016. Queda claro. No, en ese aspecto no va a tocar nada. Sí, digamos, mi sugerencia es siempre blanquear su situación laboral. Al televidente esto, digamos, en nuestro país se ha normalizado la informalidad laboral. Y desde que mayo de 2016 se incorporó a los monotributistas en la percepción de asignaciones familiares, crecieron los monotributistas. De repente la gente se empezó a inscribir en el monotributo. O sea, pero es gente que ya venía trabajando de manera independiente sin hacer ningún tipo de aporte. Y hacer aporte me protege ante una eventual invalidez, protege a mi familia ante un eventual fallecimiento y me programa mi futura jubilación. Entonces, hacer un aporte previsional no solo ayuda al sistema actualmente, sino que me ayuda a mí, en mi futuro previsional. Clarísimo. Bueno, creo que estuvo claro, ¿no? Seguramente van a aparecer consultas, te vas a quedar. Me quedo, pero si me convidan mate, me quedo. Bueno, enseguida capaz que la invitamos Karina, al desayuno. Yo me voy con Karina, mire. Capaz que la invitamos al desayuno enseguida. Lo que quiero que quede en claro, María Inés, con el sistema que está funcionando y con el que se vendría, de ninguna forma se perjudicaría a nuestros queridos jubilados. De ninguna manera, Carlos, de ninguna manera. La persona que hoy percibe un haber previsional tiene un derecho adquirido. Personalmente no puedo decir la fórmula nueva va a ser mejor o peor. Exacto. Personalmente sería hacer futurología y ser muy irresponsable. Y esto va para todas las personas que opinan sin leer, sin saber. Lean, instrúyanse y vean de qué manera la reforma
tributaria va a generar una mejora en la reforma previsional. Y si sacamos la recaudación como un ítem de la fórmula y está pensado que se va a recaudar menos impositivamente, tal vez en realidad estemos favoreciendo a los jubilados que van a cobrar en función de la inflación real para no perder su poder adquisitivo, más un plus que va a estar dado por la reactivación de la economía, que es lo que se busca con la reforma tributaria. Bueno, siempre ajustando algunos detallecitos para que salga como... Por supuesto, bueno, es la idea. Vamos a ver cómo sale, cómo se implementa, y si se implementa recién fines de 2018... podremos hablar y decir, bueno, efectivamente era un poco mejor, peor, pero nunca va a haber descuento, nunca va a haber quita, nunca se les va... Bueno, deja algo para enseguida. Bueno. Para enseguida, ¿eh? Te quedas con nosotros. Me quedo, claro. Y capaz que te cristalizamos un sueño. Bueno, a ver, que ¿cuál estés será? en el desayuno con nosotros. ¡Ay, sí! ¿Ah, sí? Porque me vine sin desayunar, me hicieron levantar temprano hoy. Vamos a la pausa, enseguida nomás seguimos con la mañana de a las 7. Bueno, vamos a una pausa entonces cuando pasan 42 minutos de las 8 de la mañana y la temperatura en Tucumán que te acompaña, mira, 22 grados 2 décimas. Así, de esa manera te decimos pausa, que